Análisis de circuitos utilizando los métodos de nodos y mallas. Entonces, básicamente hay diferentes técnicas para resolver circuitos eléctricos y una de ellas es el análisis de nodos. ¿En qué consiste el análisis de nodos? Entonces, en el análisis nodal, las variables de un circuito normalmente son seleccionadas para que sean las tensiones de voltaje. Los nodos de voltaje son definidos con respecto a un punto común en el circuito. Entonces, hay un nodo común con respecto a los demás nodos. Ese nodo comúnmente se denomina nodo de referencia y todos los demás voltajes de nodo se definen, bueno, como se había dicho anteriormente, con respecto a ese nodo. Entonces tenemos el nodo de referencia y los demás nodos. Normalmente ese nodo de referencia es aquel al que está conectado el mayor número de ramas. También es comúnmente llamado tierra porque se dice que está en el potencial de la zona cero y se puede representar como el chasis o la línea de tierra en un circuito práctico. Entonces, observando el circuito de la figura, podemos establecer los diferentes nodos en las conexiones. Entonces, aquí tendríamos un primer nodo, otro nodo y este nodo. Entonces, en esta parte de abajo, en la parte inferior del circuito, se encuentra un nodo donde hay un mayor número de ramas conectadas. Básicamente, entonces acá tenemos otra representación de los nodos. Entonces acá tenemos un nodo M y un nodo N. Pero el voltaje del nodo M es el voltaje V sub M. Y esa diferencia de potencial es tomada desde el nodo y con respecto al nodo en común. Entonces acá ese punto que decimos chasis o nodo de referencia, nodo tierra es el que está aquí. Y de igual manera aquí tenemos el nodo N y un voltaje V sub N con respecto a tierra. Entonces, como regla general, para conocer los voltajes de nodo en un circuito, se utiliza la ley de Ohm para el circuito. Entonces, ¿cómo se calcula inicialmente la corriente que pasa por este elemento resistivo? Entonces, pues este elemento resistivo está pasando, este elemento resistivo está interconectado acá entre el nodo M y el nodo N. Y hay una corriente que fluye en esa interconexión, una corriente I. Entonces, esta diferencia de potencial en la resistencia R está definida como el voltaje en el nodo M, V sub M, menos el voltaje en el nodo V sub N. Entonces, el voltaje o la caída de potencial en esta resistencia es la diferencia de este potencial con este potencial, dado el sentido o establecido el sentido de esta corriente, utilizando la ley de Ohm. Entonces, los voltajes son medidos con respecto a un nodo de referencia. Entonces, acá está ese nodo de referencia y normalmente ese nodo de referencia está etiquetado o aparece ilustrado en los circuitos con el símbolo de tierra o ground symbol, que es el que se encuentra acá. Entonces, ese es normalmente es la manera de notar el nodo de referencia. Y en una simulación, por lo general, siempre tiene que ir este elemento dentro de la interconexión del circuito. Entonces, diferentes nodos. Aquí tenemos el primer nodo, bueno, etiquetado con el número 1, el voltaje V sub S.
Ese voltaje V sub S pues corresponde al mismo voltaje de la fuente independiente de voltaje que tenemos acá. Entonces, si midiéramos la diferencia de potencial aquí con respecto a aquí, entonces tendríamos 12 voltios. ¿Por qué? Pues normalmente en el nodo de referencia el voltaje establecido es de 0 voltios, un voltaje nulo. Entonces, en esta rama, este elemento, 12 voltios de la fuente de voltaje. Acá tenemos luego otro nodo. Entonces aquí están, bueno, están interconectadas estas resistencias. Acá tenemos otro nodo y acá tenemos otro nodo. Bueno, el voltaje V sub 1 estaría relacionado o corresponde a la diferencia de potencial entre V sub S menos el nodo V sub A. Lo mismo para V sub 3, entonces de acuerdo al sentido establecido de la corriente, tenemos una diferencia de potencial de V sub 3 corresponde a V sub A menos V sub B. Y de igual manera para este elemento, o bueno, la caída en V sub 5 sería ante la diferencia de potencial V sub B menos V sub C. Acá también en estas resistencias tenemos una diferencia de potencial, pero esa diferencia de potencial corresponde a este nodo con respecto al de referencia. Lo mismo en 3, este elemento, este nodo con respecto al elemento de referencia y este nodo con respecto al elemento de referencia, al nodo de referencia. Entonces, normalmente hay que ser cuidadosos en la identificación del número de nodos dentro del circuito y el establecimiento de las corrientes de rama que fluyen a través de cada uno de los elementos. Entonces, eso corresponde al sentido de estas corrientes. Entonces, para este elemento se estableció la dirección de la corriente I1 en este sentido. Aquí está la corriente I2, la corriente I3, la corriente I4 y la corriente I5. Entonces, es la convención o la dirección del sentido de las corrientes que pasan por cada uno de esos elementos. Entonces, pues dependiendo de esos valores, también vamos a observar qué pasa con el parámetro de potencia. Entonces, si el elemento eh, suministra o absorbe potencia. Entonces, bueno, aquí tenemos una fuente de voltaje y unos elementos resistivos. Entonces, estos elementos resistivos normalmente absorben una cierta cantidad de potencia o disipan una cierta cantidad de potencia, mientras esta fuente de voltaje independiente tiene que suministrar pues la misma cantidad de potencia que todos estos elementos requieren. Entonces, el análisis de nodos, la técnica del análisis consiste en inicialmente identificar qué pasa con cada uno de estos elementos. Entonces, se establece el análisis por medio de las leyes de Kirchhoff, puede ser de voltaje o de corriente, pero acá vamos a utilizar las de corriente. Para clarificar un poco el ejemplo, entonces, acá en esta malla de acá, se puede establecer una ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, en el sentido de la flecha, entonces tenemos, siguiendo el sentido de la flecha, menos el voltaje de la fuente, V sub S, o ese voltaje, más el voltaje 1, más, entonces acá está el segundo nodo, más el voltaje V sub A. Y ese voltaje, esa ecuación es igual a 0. Entonces, podemos establecer esa ley de voltajes de Kirchhoff
alrededor de esa malla. De igual manera, pues podemos establecer otras relaciones similares en las otras mallas del circuito de ejemplo. Entonces, en el sentido que está establecido la dirección del análisis, entonces tenemos menos el voltaje V sub A más el voltaje V sub 3 más el voltaje V sub B, y es igual a 0. Entonces completamos la segunda malla en el análisis de voltajes de Kirchhoff. Y hacemos el análisis para la tercera malla. De igual manera, entonces tenemos menos el voltaje V sub B, este de acá, más el voltaje sub 5, V5, más el voltaje V sub C. Y completamos las ecuaciones de voltaje de Kirchhoff para voltajes. Entonces, si observamos a nivel de corrientes que pasan dentro de este análisis, tenemos que para la corriente I sub 1, pues la corriente I sub 1 sería igual al voltaje de este elemento V sub 1 sobre el valor de la resistencia. Pero este voltaje es equivalente a la diferencia entre V sub S, el voltaje de la fuente independiente de voltaje, menos el voltaje en el nodo A, o V sub A. Lo mismo para las demás corrientes I sub 3 y I sub 5. Entonces I sub 3 tendríamos el voltaje en el elemento etiquetado como V sub 3 sobre el valor de la correspondiente resistencia, 3 kilo ohmios, pero el voltaje V sub 3 corresponde a la diferencia entre los voltajes que hay entre el nodo A y el nodo B. Y de igual manera la corriente I5, pues el voltaje que hay en el elemento, entonces V sub 5, V5 sobre 9 kilo ohmios. Pero este voltaje es igual a la diferencia de potencial entre el nodo B y el nodo C sobre el elemento resistivo. Entonces, si se establece que este nodo tiene un potencial 0, tenemos que la corriente I2 va a ser igual a la diferencia de voltaje entre el nodo A y el nodo común. Y tenemos en la corriente que pasa por este elemento un voltaje diferencial entre el nodo B y el nodo de referencia. Entonces, conociendo esos voltajes, se conocen las corrientes que circulan a través de esas resistencias. Entonces, en el análisis nodal se emplean o se deben emplear las ecuaciones de Kirchhoff para corriente, y dentro de esas ecuaciones deben estar contenidas las variables de los voltajes de nodo que son desconocidos en la red. Normalmente en estas topologías o en estos circuitos se obtienen n-1 ecuaciones linealmente independientes o son requeridas. Para determinar n-1, o sea, n puede ser el número de nodos del circuito, entonces n-1 nodos desconocidos de voltaje. Entonces, normalmente para el análisis, pues el nodo de referencia se etiqueta como n, pero el nodo de referencia nosotros ya preestablecemos un valor que es 0. Entonces, los demás nodos son n-1 y cada variable correspondiente a los nodos van escritas o van implícitamente dentro de las ecuaciones de Kirchhoff de corriente. Entonces acá tenemos un ejemplo de un circuito que contiene 3 nodos, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Y acá podríamos establecer en este nodo
pues el sentido de una corriente que atraviese estos elementos. Entonces, en el nodo 1, por ejemplo, una corriente que vaya desde 1 a 3, en el nodo 2, bueno, acá de 2 a 3, pero en este elemento puede ser de 1 a 2 o bien puede ser de 2 a 1. Bueno, eh, es importante denotar o ver que los voltajes o las diferencias de potencial pues van a cambiar con respecto a estos valores. Entonces, este voltaje, este nodo es positivo y este voltaje, este nodo puede ser negativo. Más 4 voltios, menos 2 voltios. Entonces, aquí también va a ser importante tener en cuenta, bueno, una vez encontradas las corrientes que fluyen por estos elementos, pues el signo de la corriente. Entonces, nosotros preestablecemos o seleccionamos elegimos el sentido de la corriente por estos elementos, pero normalmente si la magnitud de esa corriente es un valor negativo, entonces indica que la corriente fluye en el sentido contrario al cual nosotros elegimos. Más a detalle, entonces tenemos los circuitos que solamente contienen fuentes independientes de corriente. O bueno, fuentes independientes también en general pueden ser de voltaje o corriente. ¿Qué pasa con estos circuitos? Normalmente con estos topologías vamos a obtener pues una serie de ecuaciones que son linealmente independientes y que se determinan a través de las expresiones por el método de ley de corrientes de Kirchhoff. Pues para el ejemplo particular o para el circuito que tenemos, esta topología tiene 1, 2, 3 nodos. Entonces el nodo 3, etiquetado 3, pues es el nodo de referencia, un nodo común. Y mientras los demás nodos, el nodo 1 y el nodo 2, son los nodos desconocidos. Entonces, exactamente qué tendríamos o cuántas ecuaciones debe tener este circuito. N-1. N es el número de nodos en el circuito, entonces 3 y al restar tendríamos 2, entonces nos indica que tenemos que obtener dos ecuaciones linealmente independientes para determinar dos voltajes de nodos que son desconocidos. Entonces las corrientes de rama, la dirección, pues es asumida en este caso, entonces se puede asumir. Entonces, normalmente si dependiendo de la magnitud de estas corrientes, pues vamos a ver si el sentido de la corriente, vamos a verificar si el sentido de la corriente efectivamente fluye bajo esta dirección o de lo contrario fluye en dirección inversa. Entonces, acá se estableció, se asumió que el sentido de la corriente I1 que pasa por la resistencia R1 tiene este sentido. I2, entonces tiene este sentido, va del nodo 1 al nodo 2 y acá tenemos la corriente I3 que va del nodo 2, pasa por el elemento resistivo R3 al nodo de referencia. Y unas fuentes de corriente independiente, I sub A y sub B. El análisis comienza con la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces en cada nodo nos posicionamos, miramos y establecemos cuáles son las corrientes que fluyen en este nodo. Entonces para el primer nodo que tenemos, de acuerdo a la ley de corriente de Kirchhoff, entonces a este nodo entra esta corriente y sub A entra al nodo 1 y de ese nodo sale la corriente I1 y I2. Entonces de acuerdo a Kirchhoff, ¿qué tenemos? Que esta corriente que entra es igual a estas dos que salen. I1 más I2. Entonces,
Se reorganiza la ecuación de esta manera y listo. ¿Qué pasa con estas ecuaciones? Entonces ahora se expresan estas corrientes en términos de los voltajes de nodos desconocidos. Entonces la corriente I1 está definida como el voltaje en el nodo 1 menos el voltaje del nodo de referencia, que es 0 voltios, sobre el elemento resistivo R1. Eso para I1. Y para I2, entonces, es la diferencia entre los potenciales de 1 y 2 sobre el elemento resistivo R2 menos la corriente I sub A. Y tendríamos la primera ecuación. Entonces, en el análisis nodal podemos establecer o bien sea esta ecuación o utilizando la ley de Ohm, pues podemos utilizar esta expresión, corriente igual a G por V. Entonces esta G corresponde a la conductancia, es decir, expresar este valor, este parámetro 1 sobre R como G y entonces reescribir la ecuación. Entonces esto ya sería 1 sobre R1 es igual a G1, esa es la conductancia. Entonces sencillamente reemplazaríamos G1, factor de voltaje 1 menos 0, de igual manera G2, la conductancia 2, multiplicado por la diferencia entre V1 menos V2, menos la corriente I sub A, igual a 0. Entonces acá están los parámetros de conductancia, pues de cada uno de sus elementos resistivos. Es decir, se acostumbra a trabajar las corrientes en el análisis nodal expresadas con el parámetro de conductancia de los elementos resistivos. Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente la ecuación, sencillamente se reorganiza la ecuación acá. Entonces, bueno, aquí se aplica propiedad distributiva a estos elementos. Y lo que se hace entonces es identificar pues el nodo desconocido, la variable desconocida, v sub 1. Entonces, pues este v sub 1 se agrupa con este valor de conductancia G1 más este otro valor G2. Y nos queda menos G2 por v sub 2 igual a I sub A. Entonces, esa es nuestra primera ecuación. Entonces, ahora vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, pero para el segundo nodo del circuito. Entonces, para el segundo nodo del circuito que tenemos una corriente I2 que entra al nodo y una fuente de corriente I sub B y una corriente I3 que sale y esta corriente entra al nodo. Entonces, por lo tanto, ¿cómo queda la ecuación definida? Las corrientes que entran, I2 es igual a las corrientes que salen. Entonces la corriente I sub B más I sub 3. Se reordena la ecuación de esta manera y nuevamente se expresan las corrientes teniendo en cuenta expresando la ecuación en términos de los voltajes desconocidos. I sub B más, entonces la corriente I sub 3 vendría a ser el voltaje en el nodo 2 menos el voltaje en el nodo de referencia sobre el elemento resistivo R3 menos la corriente I2. Entonces la corriente I2 viene a ser la diferencia de potencial de los voltajes del nodo 1 menos el voltaje del nodo 2 sobre el elemento resistivo R2 igual a 0. Ahora se expresan estos parámetros 1 sobre R3 y 1 sobre R2 como conductancias. Entonces, conductancia G3 por el valor V2 menos la conductancia G2 que multiplica la diferencia de potencial de V1 menos V2. Y sub B, pues, se reorganiza al otro lado de la ecuación. Y bueno, acá ya
se hace ya el análisis matemático, se reorganiza la ecuación distribuyendo este valor G2V1 más G2V2. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, la ecuación en el nodo 2, del nodo 2. Entonces, finalmente reorganizando esta ecuación, este parámetro, entonces, se identifica el valor de V1, el parámetro, menos G2V1, se reordena, más, entonces podemos, acá tenemos un factor común G2V2 y G3V2. Entonces, V2 factor de G2 más G3 igual a menos I sub B. Y esa es la segunda ecuación. Entonces, se se encontraron las dos ecuaciones para los dos nodos desconocidos de voltaje V1 y V2. Entonces acá tenemos nuestra ecuación, el sistema de ecuaciones que describe el comportamiento del circuito para hallar esos parámetros. Ahora, ¿qué pasa con este sistema de ecuaciones? Pues se pueden utilizar diferentes técnicas convenientes para la resolución de este sistema de ecuaciones. Entonces, normalmente hay métodos que utilizan análisis de matrices. También se utilizan otros métodos matemáticos como la eliminación gaussiana, que eso también tiene o conlleva un análisis matricial. Y finalmente se puede realizar una resolución utilizando paquetes de simulación o software de simulación avanzados, es como por ejemplo MATLAB. MATLAB es un software matemático que puede permitir eh, realizar la resolución de este sistema de ecuaciones 2x2. Entonces vamos a analizar los diferentes métodos de solución. Bueno, importante también ver cuáles son las corrientes que fluyen por los nodos 1 y 2 o el análisis de corriente de Kirchhoff. Entonces, pues para el nodo 1, ¿qué tenemos? Para el nodo 1 pues teníamos esta ecuación. I1 más I2 menos la corriente I sub A, que ya se había encontrado. Y para el nodo 2 teníamos esta ecuación. I sub B más I3 menos I2 igual a 0. Acá también podemos hacer un LKC, un KCL para el nodo de referencia, es decir, cuáles son las corrientes que fluyen a través de ese nodo. Entonces, a través de ese nodo de referencia que tenemos, acá tenemos una corriente o esta corriente que sale de acuerdo a la dirección establecida aquí. Esa corriente sale, esta corriente entra, lo mismo esta corriente I sub B entra y la corriente I sub 3 también entra al nodo 3. Entonces, las corrientes que entran, I1 más I sub B más I3 son iguales a las corrientes que salen, I sub A. Reorganizando la ecuación, pues tendríamos esta expresión, I sub A menos I sub 1 menos I sub B menos I sub 3. Entonces, ¿qué se puede deducir de esta parte? Acá también pues podemos deducir que tenemos tres ecuaciones, se deducen tres ecuaciones y esas tres ecuaciones pues son equivalentes pues al número de nodos que tenemos en el circuito y esas ecuaciones son linealmente independientes. Entonces, importante aquí, se requiere n-1 voltajes desconocidos a encontrar. Entonces, para el caso particular, dos variables que representan los voltajes desconocidos. Lo importante, recalcar nuevamente que el sentido de las corrientes de rama en el circuito es asumido. Y finalmente pues se aplica la ley de Ohm para encontrar
dichos valores. Entonces, para analizar el circuito se van a asumir estos parámetros. Entonces, una corriente ISUBA de 1 miliamperio, una resistencia R1 de 12 kiloohmios, una resistencia R2 de 6 kiloohmios, una corriente de base de 4 miliamperios y una resistencia R3 de 6 kiloohmios. Entonces, el propósito del ejercicio es determinar todos los voltajes de nodos y los voltajes, las corrientes de rama. Entonces, para ilustrar acá el ejemplo, se va a mostrar utilizando los métodos de eliminación gaussiana y un análisis de matrices. De nuevamente retomamos las ecuaciones que se encontraron anteriormente en términos de los voltajes de los nodos V1 y V2, que fueron estas dos expresiones. Entonces, inicialmente se hace reemplazar los parámetros dados por el ejercicio en las ecuaciones. Entonces, es normalmente reemplazar este valor de G1, G2, acá, lo mismo este valor, G2, el valor de la corriente I sub A, 1 miliamperio, y lo mismo para la segunda ecuación, el valor de G2, y acá los valores de G2 más G3. Entonces, bueno, son los mismos valores, 6 kiloohmios y 6 kiloohmios. Entonces se reemplazan esos valores en las ecuaciones y toma esta forma. Podemos escribir la ecuación de una manera más compacta. Entonces pues, les hace la operación acá de sumar estos valores. Acá, bueno, este artificio matemático para poder sumar estas dos fracciones. Entonces finalmente eso nos da 3 sobre 12 kiloohmios. Y pues este valor de acá, 1 sobre 6 kiloohmios más 1 sobre 6 kiloohmios, nos daría 2 sobre 6 kiloohmios. Entonces, ¿cómo nos quedan reducidas las ecuaciones? 3 sobre 12 kiloohmios, V1 menos 1 sobre 6 kiloohmios por V2 igual a 1 miliamperio. Y la ecuación 2 menos 1 sobre 6 kiloohmios V1 más 2 sobre 6 kiloohmios V2 igual a menos 4 miliamperios. Entonces ahí podemos seguir haciendo más simplificaciones. 3 sobre 12, un cuarto. Y acá 2 sobre 6, un tercio kilo. Y estas son finalmente las ecuaciones escritas de manera un poco más compacta. Entonces el sistema de ecuaciones que finalmente tenemos que resolver para el circuito es este. Entonces acá están escritas las ecuaciones. De igual manera podríamos, bueno, acá lo que se hace es nuevamente escribir la ecuación de manera más compacta. Acá estamos utilizando el mínimo común múltiplo de estos valores sencillamente para darle una forma más compacta a la ecuación. Entonces, está multiplicando a ambos lados de la ecuación, se observa acá, y lo mismo acá en esta ecuación. Bueno, acá se multiplica por ese valor y ya queda de manera más compacta de esta manera. 3V1 menos 2V2 igual a 12 voltios menos V1 más 2V2 igual a menos 24 voltios. Entonces sencillamente este valor 12K multiplicó esta expresión. Entonces acá se multiplicó también con las unidades para que se cancelen esos valores. O sea, esto nos queda adimensional. Pero acá nos queda este valor corresponde a un voltaje, a voltios. Entonces esto ya es una ecuación que nos queda en términos de
voltajes de nodos y es igual a un voltaje. Bueno, en ese caso, ese parámetro. Y lo mismo acá. Entonces, ya teniendo la ecuación, pues vamos a revisar los métodos de resolución. Entonces, el primer método consiste en la eliminación gaussiana. La eliminación gaussiana consiste en tomar los coeficientes de las variables que conforman las expresiones y los escribimos de esta forma. Entonces, en una forma de tipo matricial, los coeficientes, entonces 3, menos 2, menos 1 y 2. Eso multiplicado por la matriz de variables desconocidas, de los nodos desconocidos, v1 y v2. Igual a los valores acá, 12 y menos 24. Es como a manera de recordar cómo se hace el análisis por la eliminación gaussiana. Entonces, en la eliminación gaussiana, el propósito es eliminar acá en esta fila este valor, esta variable, dejarla en 0, y esta variable, este valor, dejarlo, convertirlo en 1. Es lo mismo este valor. Entonces tenemos que, puede ser otro valor. Entonces la idea es ir modificando poco a poco esta matriz. Pero bueno, más con el ejemplo, cómo sería esa eliminación. Entonces aquí vamos a trabajar por filas. Y si lo recuerdan, acá podemos hacer una serie de operaciones con las filas de la matriz. Entonces el primer objetivo es que en esta fila este elemento pase a ser 0. Es como conseguimos que este elemento sea 0 o ese valor en particular de la matriz. Entonces, como está en la fila 2, vamos a aplicar pues el siguiente proceso. Entonces, multiplicamos el valor 3 por los valores que hay en la fila 2 y los sumamos con la fila 1. Entonces se observa que al multiplicar 3 veces el valor de la fila 2 para el primer elemento de la fila, y si lo sumamos con el primer elemento de la fila 1, entonces acá 3 por este elemento, 3 menos 1, menos 3, y si lo sumamos a esta fila nos va a dar 0, que es eso es lo que se quiere, que nos dé 0. Entonces se aplica el procedimiento o la operación y nos da este resultado. Entonces, este procedimiento se reemplaza en la fila 2. Entonces, para el primer caso nos da 0, para el primer elemento de la fila. Para el segundo elemento de la fila 2 nos corresponde a 3 por 2, 6, y menos 2, 4. Y hacer aquí nuevamente también, aquí en este elemento de la operación. 3 por menos 24 y le sumamos 12. Entonces nos da un valor de menos 60. Listo. Ahora el otro objetivo es este elemento, este valor, dejarlo o convertir el segundo elemento de la fila 2 en 1. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa partecita? Entonces, nuevamente a la fila 2 lo que vamos a hacer es multiplicarla por un cuarto. Todos los elementos de la fila 2 y nuevamente los asignamos a F2. Entonces, después de realizar este procedimiento, ¿cómo nos queda? Aquí permanece el valor 0 y acá 4 por un cuarto, 1. Y menos 60 por un cuarto, menos 15. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la fila 1 y acá seguir convirtiendo los elementos de la diagonal, dejarlos en un valor, transformarlos en un valor de 1. Entonces, para convertir ese valor en 1, de completar esa diagonal,
Entonces multiplicamos por 1/3 todos los elementos de aquí, bueno, y de acá. 1/3 de esa fila 1. Entonces al hacer esa operación, ¿qué tenemos? Entonces acá nos queda 1, acá nos queda menos 2/3 y 12 por 1/3, 4. Entonces finalmente ya tenemos la matriz de acuerdo a la forma preestablecida para encontrar los valores correspondientes a V1 y a V2. Entonces, usando la eliminación gaussiana que se tiene, entonces se obtiene una ecuación en términos de V1 y V2. Entonces, la ecuación de V1, ¿cómo está definida? Entonces, V1 menos 2/3 de V2 igual a 4. Y también tenemos que V2, 0 V1 más V2 es igual a menos 15 voltios. Acá ya tenemos un valor que ya encontramos en el análisis de la eliminación. Entonces, para esta ecuación de acá se despeja el valor de V1. Entonces, 2/3 de V2 más 4. Se reemplaza el valor de V2 en la ecuación. 2/3 por menos 15 voltios más 4 es igual a menos 6 voltios. Listo. Entonces los valores desconocidos de los nodos 1 y 2 del circuito corresponden a menos 6 voltios y a menos 15 voltios del circuito de ejemplo en particular. El otro método entonces consiste en analizar la resolución de ese sistema utilizando el análisis matricial o de matrices. Entonces, se puede expresar por ese método que tenemos o podemos expresar la conductancia como una matriz, los voltajes del nodo como otra matriz y las corrientes como otra matriz. Entonces, esta es una ecuación matricial. ¿Cómo se representa esa ecuación matricial? Pues con los elementos que se encontraron de acuerdo a las ecuaciones encontradas anteriormente. Entonces, esa es la matriz de conductancia del circuito, establecida de esta manera, con estos parámetros. Esta es la matriz de voltaje. Entonces, la matriz de voltaje van los nodos desconocidos, V1 y V2, y estos son los valores de las corrientes. Entonces, estos valores salen de estas dos ecuaciones de acá. Entonces, 1 sobre 4K, menos 1 sobre 6K, 1 miliamperio, menos 1 sobre 6K, 1/3, 1 sobre 3K y menos 4 milis. Entonces, pues ahí se puede tomar entonces con el sufijo 4K, 6K y lo mismo acá con la connotación exponencial de acuerdo a las unidades de trabajo. Listo, entonces ya tenemos la matriz. Entonces, la idea es encontrar estos voltajes. Entonces, como tenemos esa ecuación matricial, entonces los voltajes desconocidos, los voltajes de nodos desconocidos, aquí son igual. Es igual a la inversa de la matriz de conductancia multiplicada por la matriz de corriente. Entonces, escrito esto de una manera matemática o matricial corresponde a esto. Entonces, la matriz de conductancia, la inversa, multiplicada por la matriz de corrientes. Entonces, para encontrar la inversa de la matriz de conductancia, pues inicialmente tenemos que, bueno, aplicar otros cálculos correspondientes relacionados con matrices, es determinar la matriz adjunta de la matriz de conductancia y el determinante de la misma matriz.
Entonces acá tenemos el valor del, este sería la matriz adjunta de G. Entonces la matriz adjunta de G sencillamente corresponde a tomar la matriz G. Estos dos elementos se intercambian. Entonces este valor 1 sobre 3K pasa a esta posición. Te lo voy a llamar la posición G11. Entonces pasa acá y 1 sobre 4K pasa a la posición G22. Entonces acá nos quedan estos dos elementos. Y para hallar los otros dos, bueno, lo que nos falta de la matriz adjunta, entonces invertimos estos dos elementos, este elemento aquí y este elemento en esta posición, pero van a quedar invertidos sus signos. Entonces el signo de este elemento, menos, menos, más, y lo mismo acá, el signo de ese elemento, menos, menos, más. Entonces de tal forma que nos queda este valor 1 sobre 6K y 1 sobre 6K. Eso para la adjunta de G. Y el determinante de G, como tenemos una matriz de tipo 2 por 2, entonces es multiplicar a este valor G1, G11 por G22 menos G12 por G21. 21. Acá está. Y eso nos da un valor correspondiente a 1 sobre 18K al cuadrado. Bueno, entonces lo que se hace o en qué consiste la inversa de la matriz de conductancia. Entonces, la inversa de la matriz de conductancia es el valor del determinante multiplicado por la matriz adjunta. Entonces, la matriz adjunta ya la habíamos hallado y eso lo multiplicamos por el valor inverso 1 sobre 18K al cuadrado a la menos 1 multiplicado por la matriz adjunta y eso multiplicado por la matriz de corriente. Entonces haciendo la operación matemática, si se dan cuenta tenemos dos matrices, bueno, esto es simétrico y pues podemos realizar la multiplicación de ambas matrices. Entonces acá se multiplican ambas matrices, 1 sobre 3K por este elemento, más 1 sobre 6K por menos 4 por 10 a la menos 3. Y lo mismo acá. 1 sobre 6K por 1 por 10 a la menos 3 más 1 sobre 4K por menos 4 por 10 a la menos 3. Acá está más ilustrado. Entonces al hacer la simplificación, este valor por 10 a la menos 3 se puede reducir a K a la 2, a kilos. Lo mismo acá, bueno, kilos a la 2, kilos a la 2 y kilos a la 2. Y finalmente entonces este factor kilos a la 2 se llega a cancelar con todos estos parámetros. Acá podemos hacer el resto de la operación. Entonces otro artificio para poder sumar estas dos fracciones para que tengan el mismo denominador y lo mismo acá. Entonces acá nos queda menos 2 sobre 6K cuadrado y en el otro elemento menos 5 sobre 6K cuadrado. Entonces al multiplicar eso por el factor 18K al cuadrado nos da como resultado que V1 es menos 6 y V2 es menos 15. Finalmente, desconociendo los voltajes de nodo, se pueden determinar cuáles son las corrientes de rama. Entonces, ya se reemplazan los valores que encontramos. V1 sobre R1, la corriente I2 V1 menos V2 sobre 6 kiloohmios y la corriente I3 V2 sobre 6 kiloohmios. Entonces, acá el valor de I1 es menos un medio de miliamperio y acá más 3 medios de miliamperio. I3 menos 5 medios de miliamperio. Entonces, este signo quiere decir que el sentido de la corriente va
en dirección opuesta a la que se asumió inicialmente. Entonces las corrientes, la dirección de las corrientes pues fueron asumidas. Entonces aquí está la corriente, el verdadero sentido de la corriente sería este. Entonces viene del nodo de referencia por este elemento. La corriente I1, la corriente I2 va en este sentido, de nodo 1 al nodo 2, y la corriente I3 va desde del nodo de referencia al nodo 2.